En Radio Proverso, La Estantería, llegamos al corazón de la literatura. Dirige y presenta Tomás Sánchez Rubio. Es hora de olvidar nombres de ayer, los del agua y el pan que abandonamos, los que nunca supimos merecer. En esta oscuridad nos preguntamos, para poder mirar y para ver hacia qué soledad nos alejamos. Nombres que siempre habrán de recordarme, el camino que dejo y que prosigo, y que me van diciendo que he de hallarme solitario de ti, pero contigo. Es hora de saber que ya perdemos la claridad del día esperanzado. La ceniza del agua que bebemos no calmará la sed que nos ha dado. También hay que olvidar lo que sabemos del tiempo del amor, tiempo pasado. El silencio te lleva y te retiene y oscurece el camino que yo sigo. Yo no sé qué esperanza me mantiene, solitario de ti, pero contigo. Hay que comer el pan que merecimos con nuestras manos frías y cansadas, el pan de soledad que compartimos en estas largas noches separadas. Hay que lavar la frente que escondimos en las aguas amargas y quemadas. Hay que aceptar las horas que te alejan y el silencio que oculta lo que digo. Hay que cerrar las puertas que me dejan, solitario de ti, pero contigo. Y es hora de callar. Ya no podemos seguir por los caminos extraviados. Tan solo desde lejos nos diremos nuestro nombre de amor, ya distanciado. Siempre la soledad, y temeremos que un día lleguen nombres silenciados. Te digo amor y paz, tú tan ausente. Mientras pasa el vivir irás conmigo. Qué lejos está todo y qué presente, solitario de ti, pero contigo. Irremediable amor, quiero alcanzarte, toda la libertad que no consigo y el tiempo que me deje acompañarte, solitario de ti, pero contigo. Efectivamente, como muchos de vosotros, amigas y amigos, habréis adivinado, los intensos versos que acabo de leer pertenecen al sobrecogedor poema titulado Balada para la paz de un mal de amor, perteneciente a Baladas para la Paz. Su autor, el inconmensurable escritor catalán Enrique Badosa, quien está considerado como uno de los más brillantes poetas y traductores de poesía en lengua castellana de la llamada generación del 50. No obstante, debemos decir que la escritora Margarida Trías nos matiza que si bien por circunstancias geográficas e históricas cabría adscribir a Enrique Badosa en la generación del 50, tanto él como José Corredor Mateos o Lorenzo Gómez deberían situarse al margen de dicho grupo. Y es que Badosa no se considera influido por personalidad o grupo literario alguno. No pertenece, pues, a una escuela que no sea el conjunto de la creación escrita tanto por los autores clásicos como por los propios de las letras españolas. Fiel al valor de la libertad, Badosa no seguiría consignas literario-políticas de ninguna especie. En su poesía prevalecerá lo esencial. El autor huye de la mera anécdota y ello implica un alejamiento de la conocida como poesía de la experiencia, a la que dejará al descubierto en sus originales sátiras. La catedrática María Palleras, por su parte, afirma en cuanto al estilo de Badosa que su escritura se caracteriza por la exactitud verbal y la claridad expresiva, así como por un pensamiento profundo desprovisto de excesos retóricos. La precisión léxica es justamente una de sus obsesiones, asociada a la necesidad de dar, juanramonianamente digamos, con la forma exacta de su pensamiento. Reñida con el barroquismo formal, la palabra poética de Badosa se depura de cuanto pueda ser superfluo o accesorio. Buenas tardes, amigas y amigos. Soy Tomás Sánchez Rubio. Es miércoles y estamos en un nuevo programa de La Estantería en Radio Proverso, la radio que es cultura, concretamente el número 102,
Espero sinceramente que el espacio de hoy sea de vuestro interés. Muchas gracias por estar ahí. Y es que el pasado sábado 21 de marzo se cumplieron 99 años del nacimiento en Barcelona de Enrique Badosa Pedro. El autor fallecería en su ciudad natal el 31 de mayo de 2021. Este poeta, traductor, ensayista y editor pasa su adolescencia en Sant Feliu de Guíxols, población que abandonará para estudiar en Barcelona, donde se licencia en Filosofía y Letras por la especialidad de Lenguas Románicas. Todavía estudiante empieza a publicar en revistas universitarias, Verdeviento, Estilo o Laye, así como en la prensa. En el Noticiero Universal, por ejemplo, colabora hasta 1985, año de la desaparición del rotativo, en el cual se centra en el periodismo cultural y también en la crítica literaria. En esa época colabora asimismo en las revistas Ínsula, Destino y Jano. Asimismo, Badosa fue miembro fundador del Premio Lletra d'Or de les Lletres Catalanes, sin dotación económica, instituido en Barcelona en 1956 para distinguir al mejor libro publicado en catalán, fuera cual fuera su temática. Enrique Badosa y otros 8 escritores barceloneses constituirían el primer jurado. También en ese año aparece su primer libro de poemas, Más allá del viento, prologado por Josep Vicent Foix. En él recuerda de niño la figura del padre muerto en la guerra civil, usando ya el soneto que no abandonará en buena parte de su creación, así como la métrica tradicional y sobre todo el ritmo, uno de los valores más importantes de su arte literario. Esta labor, en el campo poético, sería compartida con el quehacer literario, periodístico y editorial. Amigas y amigos, fue todo un privilegio para mí haber asistido el fin de semana, del 13 al 15 de marzo en Úbeda, al primer encuentro poético Voces en Movimiento organizado por Guardianes del Verso. Al mismo acudieron creadores y creadoras de dentro y fuera de la península, siendo invitados de excepción los miembros de la Asociación Canaria Palabra y Verso. Gracias y enhorabuena, queridas amigas Mari Calle Alta, Maripal López, así como el resto de Guardianes del Verso, María Carretero, Irene Emilia Palacio, Lucía Pastor, José Rus o Valentina Sag. A ellas, a ellos vamos a escucharlos precisamente ahora en su intervención de hoy en el programa, donde se presentarán y hablarán de su valiosa labor poética y sobre todo humana. Gracias de nuevo, querido Guardianes del Verso. Bienvenidos a esta que ya es vuestra casa. Un saludo para todos los oyentes de La Estantería y para ti, Tomás, querido amigo, que haces de Radio Proverso un lugar para nutrirnos de cultura. Agradecida de este regalo de ser parte hoy de tu programa. Soy Mari Calle Alta, de San Fernando, Cádiz, una docente enamorada de mi trabajo con niños y niñas en un colegio de Málaga. Y hoy, desde aquí, desde estas estanterías de la biblioteca del centro, repletas de libros, celebro la generosidad de la palabra que tanto nos enriquece con la lectura y la escritura. Y gracias a ella, a la palabra y a la poesía, valoro los pequeños detalles que han hecho que mi vida esté repleta de versos, de cariño, de viajes y de amigos, y especialmente feliz de ser parte de un colectivo de poetas, guardianes del verso, que hoy me siento honrada de presentar. Dicen que cada viaje empieza con un gesto pequeño, una palabra que se enciende, una mirada que reconoce en otra un mismo temblor. Así nació Guardianes del Verso, no como un proyecto, ni como una idea brillante, sino como un latido compartido. Y este viaje apenas ha comenzado. Somos un grupo de poetas que decidió custodiar la palabra, no para encerrarla, sino para acompañarla en su vuelo. Guardianes, sí, pero de lo frágil, de lo que se escapa entre los dedos, de lo que solo existe cuando alguien lo nombra. Nos reunimos por primera vez casi sin saberlo, en un recital, en un café, en un viaje, en un cruce de caminos donde la poesía hizo de puente.
Y desde entonces, cada encuentro ha sido una hoguera alrededor de la cual hemos ido dejando nuestros versos, nuestros silencios, nuestros aprendizajes. Guardianes del verso es eso, un refugio, un territorio común, una casa que se despliega en cualquier lugar donde uno de nosotros abra un cuaderno y respire hondo. Hoy te invitamos a entrar, a escuchar nuestras voces, a viajar con nosotros, a descubrir quiénes somos y por qué seguimos creyendo que la poesía es una forma de estar en el mundo y sobre todo también de compartirla. Y para ello quiero dejar en el programa una parte de mí con estos versos de un poema. Palabra, tacto, lo tibio entre el silencio y el sonido. Y entonces llega ese instante para no despertar en el roce más leve. Estoy viendo tus ojos cuando cierro los míos. Algo tiene que ser diferente en la mañana que despierta tus besos en la memoria, como si regresara de vivir, así, tan cerca. Hola, queridos radioyentes de la estantería. Soy Maripaz López surcando palabras. Nací en Úbeda, Jaén, ciudad del Renacimiento que forjó mi personalidad, al igual que mi sensibilidad y amor por el arte en cualquiera de sus facetas. Soy gerente inmobiliario en Málaga y desde muy pequeña sentía la necesidad de escribir todo aquello que se abría a mis ojos, transformando pequeños acontecimientos en historias engrandecidas desde el sentimiento. La palabra es para mí una forma de volar, y en ese vuelo espiritual que encarna la esencia del ser, encontré otras alas viajando por el mismo mar de las palabras precisas, y así nos hicimos guardianes del verso, por decreto de ilusión y por ley divina. Somos 8 caminos que se cruzan, 8 maneras de mirar la vida, 8 ritmos que juntos forman una constelación. Hay quien escribe desde la memoria, quien lo hace desde la herida, quien escucha el rumor del agua y quien se deja guiar por la música del cuerpo. Hay voces que son fuego, otros que son bruma, otras que son raíz, y todas, cuando se encuentran, dibujan un mapa que no existía antes. Cada uno aporta algo distinto: la calma, la risa, la reflexión, la intuición, la ternura, la fuerza, la mirada crítica, la capacidad de convertir lo cotidiano en un instante sagrado. No somos iguales, y ahí está la magia, en la diversidad que nos sostiene, en la mezcla de acentos, de historias, de formas de respirar el poema. 8 poetas, sí, pero cuando viajamos, cuando leemos juntos, cuando compartimos escenario, somos una sola voz que se abre en 8 direcciones. Y ahora me van a permitir recitar un poema de mi autoría que deseo que disfruten. Se titula Universo. A veces, en noches tan claras que asustan, cuando un manto de estrellas parpadea y me seducen con su candor, estiro mi brazo pequeño y frágil como una raíz que brota buscando savia de entre las arenas. Apenas rozo el abismo que rodea mi tejado, solo soy una pequeña transeúnte del universo inexplorado. Aún así me concierne y dejo que acaricie cada ápice de mi piel, cada poro escondido entre arrebatos de pertenencia en los dominios de mi ser. A veces, en noches tan claras que asustan, el infinito se deja ver. Soy
María Carretero García de Málaga, funcionaria de la Junta de Andalucía y apasionada de la pintura y la literatura desde muy pequeña, donde ambas convergen como mis principales medios de expresión. Y hoy me siento inmensamente feliz y agradecida de estar en este espacio cultural con mis queridos amigos guardianes del verso, pues es un honor compartir mi voz con ellos. Es un privilegio custodiar la palabra junto a este equipo, pues ellos nutren mi espíritu creativo. A veces la vida junta a las personas como quien mezcla colores en una paleta, sin avisar, sin plan, sin explicación. Nos conocimos así en talleres, en festivales, en presentaciones donde alguien leyó un verso que hizo que otro levantara la cabeza. Primero fuimos 2, luego 3, luego 5, y un día, sin darnos cuenta, ya éramos 8. Hubo encuentros casuales, mensajes que llegaron en el momento justo, viaje que nos pusieron frente a frente con la certeza de que algo estaba naciendo. Conversaciones, un poema leído en voz baja, una risa compartida en mitad de un viaje largo. Pequeños gestos que fueron tejiendo la red que hoy nos sostiene. Hubo un día exacto que dijimos: somos un grupo. Ocurrió en Italia. Un reconocimiento silencioso, la sensación de hogar cuando uno escucha al otro. Así nos conocimos, como se conocen los ríos, uniéndose sin perder su nombre. Y aquí les comparto una parte de mí, con un poema que se titula Osadía y que espero que os guste. A veces sale a pasear la loba, desafiando los colmillos del miedo. Su pellejo cobija demasiados inviernos. Abraza la tormenta y en el desorden se enjuaga los silencios. Pero el árbol que ama ya no está. Es leño de un lejano hogar donde yace sin savia y se promete ser, estar, abandonar su caverna, aullar, aullar, hasta quedarse sin aliento. Hola, soy Miren Emilia Palacios Villanueva, nacida en Vitoria-Gasteiz, residente en Bilbao, graduada en enfermería, diplomada en podología y diplomada en gestión sanitaria. Tras la creación del grupo poético Guardianes del Verso, fuera de nuestro país, concretamente en marzo del 2025 en Bolonia, Italia, y siendo poetas de distintos lugares del Estado español, hemos podido comprobar a lo largo de este pequeño devenir que los versos nos unen independientemente de la diferencia generacional y el lugar donde residimos. Somos guardianes del verso, vigías de la noche, soñadores de la madrugada y cuidadores los unos de las otras y viceversa. Siempre estamos atentos y creativos, donde la poesía va de aquí para allá.
La sensibilidad y la positividad en el lenguaje son hilos conductuales formando parte de un mismo guión. Hemos llevado nuestros versos por ciudades que nos abrieron sus ventanas y por pueblos donde la poesía era un rumor antiguo en las paredes. Hemos leído en cafés pequeños, en librerías que olían a madera y libros, en centros culturales, bibliotecas, donde la gente escuchaba como quien bebe agua. Hemos viajado por España a diferentes ciudades como Málaga, Sevilla, Madrid, Bilbao, Gasteiz, Pontevedra, Valladolid, Lanzarote, y fuera de nuestras fronteras por Italia, Marruecos. Cada viaje nos transformó. Cada escenario nos enseñó algo, que la poesía cabe en una plaza, en un puño, en un tren, en un avión, en un patio, en un silencio compartido, en un suspiro. Somos un grupo que viaja, que se mueve, que lleva la palabra como equipaje y vuelve siempre distinto. Los proyectos previstos en el corto y medio plazo de Guardianes del Verso los iremos realizando, como siempre, en unión, respeto y seriedad. Y ahora paso a recitarles un poema de mi autoría, La huida. Aquella última noche fría, en la acera, una salida, la huida. Del mes primero, enero. Un viernes maldito, negro. Fuiste malvado, tajante. No mucho antes decías amarme. Solo eran trompetas al aire, transformadas en mentiras. Fui estúpida, tu pedante, en la noche fría. Destrozaste mi alma. Bajo aquel paraguas era invierno. De testigo, tu nueva conquista. No era guapa, ni tampoco alta, pero sí listilla. Y a ti te tenía engañado. Te comía hasta el ego y algo el honor. El desaire fue tu arma. Y qué lástima. Se rió de todo, hasta del desarme. Dejaste mi interior malherido. Entonces quise hablar con ella, pero apareció el viento. Estaba en la cumbre y, como al principio, enamorada. Soy Lucía Pastor Dueñas y desde Barcelona os voy a hablar de nuestros proyectos. Los Guardianes del Verso vivimos por y para la poesía, con la intencionalidad de crear puentes entre diversas generaciones, culturas, formas de ser y de entender la vida. Hemos participado en recitales y actuaciones en directo, que es donde la poesía mejor muestra su esencia, dando lugar a la emoción e incluso la catarsis, sin descartar otros formatos. Nuestra singladura nos ha llevado a distintos espacios y ciudades, dentro y fuera de España, como por ejemplo el festival Versos, Volcanes y Vientos en Lanzarote en junio del 25 o 100 Poetas en mayo en Vitoria en el 2025. Son dos de los eventos destacados a los que hemos asistido recientemente. En el futuro iremos allá donde la amistad, el corazón y la poesía nos lleve. Conscientes de que no es posible enseñar a escribir, nuestro propósito en los talleres es crear un espacio de confort, a la vez que aportar conocimientos y estrategias para facilitar la conexión con la propia voz interior y, si se quiere, atreverse a compartir la propia creación poética. En este sentido, resaltaré los talleres de creación literaria impartidos en febrero del 26 a estudiantes del grado de traducción de español en la Universidad de Tánger. Actividad muy productiva, pues se convirtió en un enriquecimiento de aprendizaje mutuo. No caminamos solos. Recientemente hemos colaborado en el primer encuentro Fulmen de poesía, Amigas del Futuro, en Sevilla, la Feria Virtual del Libro en Alemania y el recital interdisciplinario Uniendo Orillas, encuentro online entre Guanajuato y España, entre otros.
Nuestros próximos proyectos vuelan geográficamente a Francia, Portugal, Argentina, Perú y un poquito más cerca, como será Versos en Movimiento, Úbeda, abril del 26, primer encuentro de poesía organizado por los Guardianes del Verso, de periodicidad anual y que tiene como objetivo ir rotando de sede y crear vínculos de interacción y colaboración con los poetas y otros artistas de la zona. En definitiva, los Guardianes del Verso, convencidos de que la poesía es una actitud ante la vida y otras formas de estar en el mundo, no nos conformamos solo con crearla, queremos también compartirla y crear comunidad en torno a ella. Os comparto el poema Alineación del Caos de mi autoría. Danza apasionada al alba, erupción de lava, andar sobre ascuas, celosía del alma. Jazmines perfumados, mis pechos invocan tu sexo inquieto, neblina del entendimiento. Magma de la vida yacente en mi volcán ígneo e inverso. Emociones serpentean alineando un nuevo día en el caos del universo. Hola queridos oyentes, mi nombre es José Javier Ruscano, nacido en Úbeda y residente en ella. La inspiración, como fuente de la respiración, es la innata y única verdad que cada nueva criatura o naciente sabe ya de por sí, sin un cometido aprendizaje. Hablamos de la respiración, pero la verdadera inspiración, además de ser física, ha de ser en el sentido figurado el infundir del aliento en sus partes más intangibles, desde las ideas, estímulos como sentimientos, emociones, siendo en lo creativo el soplo y la voz del espíritu. Aquí es donde entra y adentra el poeta ante el contacto inverosímil del aliento hecho palabra, en el que hoy, alegre y unidamente, Guardianes del Verso comparte, agita y une sus alientos para entregarlos poéticamente al mundo. Como motivos temáticos en lo que refiere literatura-arte, se adentran espacios infinitos, como pueden ser los pensamientos o lo que se aloja más allá de ellos, desglosando lo no dicho en la recitación de la palabra, cual súbitamente abarca al poeta en la profundidad de temas como la existencia, el amor, la muerte, la soledad, el tiempo y las cosas diarias del día a día, como la justicia e injusticia. Cabe destacar que, como la cíclica vida, el poeta recurre a la literatura y, en general, al arte de una forma nutrida para conversar y dialogar con los ciertos escritores, de preferencia, que dejaron sus obras puestas en manos de la sociedad para seguir avanzando e inspirando a las nuevas generaciones que traen consigo la vida. Algunos autores a nombrar: María Zambrano, Joan Sebastián Bach, Mozart, Emilio Prado, Botticelli, Miguel Ángel Rubens, Homero, Ovidio, Simone Weil, Carl Gustav Jung y, cómo no, una y cada una de las artes de Guardianes del Verso. Ante tal semejanza y similitud en el grupo, nos retroalimentamos compartiendo e intercambiando desde las propias lecturas y emanaciones que nos aparecen al sumergirnos en el mundo del arte, conllevando la unificación y la comunicación constructiva de una mejora como persona y como grupo poético que comparte desde el conocimiento y el amor, la amistad, el apoyo y el ocio. Algunos proyectos a destacar en este 2026: presentaciones de Guardianes del Verso en distintas áreas geográficas de la península, como Úbeda, Gran Canaria, Barcelona, Marruecos, Francia; talleres poéticos en espacios universitarios, entrevistas a cargo de canales de radio, programas en plataformas digitales y encuentros poéticos presenciales y virtuales. Para terminar, os dejo un breve poema propio titulado Licitud de la Cruz. Bendecidos por sus celestes visiones, caleidoscopios crímenes cometieron a infinitud de muertes en su religión a la sombra de estandartes imperiales. Espíritus misioneros clericales proclaman licitud siendo asesinatos en actitud
y en su palabra fanáticos de cruz y ley causando ilícitas muertes, arrestando sobre el vuelo de las aves el silencio impune de aquellos que oprimen en barbarie del espíritu y el hambre, condujeron profanadas conversiones, retóricas y soberanas leyes bajo el lema In hoc signo vinces. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina y hablo desde la ciudad de Bilbao. Nací en Iurreta, un enclave rodeado de montañas y valles que respira cercanía al mar. Ese paisaje de contrastes entre lo firme y lo líquido, entre lo íntimo y lo abierto, ha marcado mi mirada como mujer y como escritora y ha quedado reflejada en mi voz poética y en cuanto escribo. ¿De dónde somos y hacia dónde vamos los guardianes del verso? Pues venimos de lugares distintos, del norte y del sur, de ciudades grandes y pueblos pequeños, de mares, montañas y llanuras. Cada origen nos atraviesa, cada paisaje nos escribe y esa diversidad es parte esencial de nuestra fuerza. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia donde nos lleve la palabra, hacia nuevos viajes, nuevas lecturas, nuevas colaboraciones, nuevos escenarios donde la poesía pueda seguir respirando. Soñamos con seguir creciendo, con llevar nuestros versos a lugares donde aún no hemos estado. Guardianes del verso no es un destino, sino un camino que seguimos recorriendo juntos, con la certeza de que la poesía, cuando se comparte, se multiplica. Os recito ahora un poema, Guardianes del verso. Somos quienes escuchan la vibración secreta de las palabras, quienes avanzan con un cuaderno abierto como quien lleva una lámpara. Somos la voz que no se rinde, la que nombra lo que duele y también lo que nace, la que recoge historias para que ninguna quede en silencio. Somos también la voz prestada, la que habla por quienes no pueden, la que sostiene un mensaje cuando el mundo se queda mudo, la que abre un hueco de aire para que otros respiren. Caminamos juntos, hilando puentes de tinta, dejando huellas que otros puedan seguir, porque cada verso que compartimos abre un sendero nuevo, una posibilidad, un pequeño acto de luz. Somos guardianes del verso y sostenemos la palabra como quien sostiene el pulso del mundo entre las manos. Mientras exista alguien dispuesto a escuchar, seguiremos andando, sembrando poesía en cada lugar donde la vida pida ser nombrada. Me despido con unas palabras de agradecimiento que este equipo de guardianes desea compartir. Gracias al programa La Estantería, a Tomás y a todos los oyentes que nos acompañáis desde el otro lado. Gracias por abrirnos un espacio donde la palabra puede resonar, crecer y encontrar nuevos caminos. Gracias por creer en la poesía, por sostenerla, por permitir que nuestros versos lleguen a quienes quizá los están esperando. Este viaje también es vuestro.
En el espacio Desde la Raíz, donde sabéis que nos gusta comentar habitualmente en cada programa la etimología de unas cuantas palabras y expresiones pertenecientes a nuestra rica lengua castellana, seguiremos hablando esta semana de algunas voces o expresiones de cuyo origen, a pesar de seguir siendo más o menos habituales hoy día, hemos perdido ya la conciencia. Hoy trataremos concretamente una serie de frases hechas, coloquialismos o modismos de uso aún frecuente en nuestro idioma, a pesar de que en el caso de varios de ellos podríamos decir que han nacido en tiempos muy remotos. En primer lugar, comentaremos esa curiosa expresión estar más perdido que carracuca. La construcción popular adverbio más adjetivo y un segundo término que consiste en que carracuca, lo cierto es que se utiliza en España para exagerar una característica negativa, situando a la persona o cosa en el extremo superior de tal cualidad, que puede ser fealdad, desorientación, pobreza, etc. El caso es que carracuca es un personaje imaginario sinónimo de alguien desdichado o desorientado. Aunque no se conoce un personaje histórico real, la figura ya aparece en la literatura y el lenguaje coloquial desde al menos el siglo XIX. Algunas teorías, pienso que bastante verosímiles, sugieren que provendría carracuca del adjetivo y sustantivo coloquial ya en desuso carraco, con el significado de viejo, achacoso o impedido. En segundo lugar, comentaremos la expresión que es algo fetén, o sea, ser fetén. La palabra fetén proviene del caló, originándose específicamente a partir del término feter o feté, que significa mejor o lo mejor. Se ha incorporado al habla coloquial española como adjetivo o adverbio para describir algo auténtico, excelente, estupendo, de gran calidad o verdadero. El caso es que se registran usos tempranos en la literatura y el habla popular de principios del siglo XX, destacando su aparición en obras como las de Enrique Jardiel Poncela. Se ha extendido en el uso común, especialmente en Madrid y en ciertas zonas de Argentina, para denotar calidad o veracidad. Está relacionado con otras expresiones de aprobación provenientes asimismo del caló, como puede ser chipen, que expresa algo que es de verdad. En tercer lugar, comentaremos la expresión estar dabuten o debuten. Dabuten o dabuti es una expresión coloquial española muy usada en Madrid, que significa excelente, genial o perfecto. Su origen más probable proviene del caló, derivado de debuten, con el significado de mucho o de gran calidad, aunque existen leyendas urbanas falsas que lo asocian a un vino de Amadeo de Saboya. Hay una teoría popular pero falsa que dice, como hemos dicho, que proviene de la bodega Dabuti, o sea, del vino favorito de Amadeo de Saboya en 1870. Sin embargo, hemos de decir que el término ya aparecía en la literatura y la zarzuela del siglo XIX, como en la verbena de la Paloma, que se escribió en 1894, o la obra Miau de Galdós, antes de tal contexto. En cuarto lugar, vamos a comentar la expresión curiosa de freír monas. La expresión irse a freír monas o monos proviene de la tradición española de preparar la mona de Pascua, un dulce típico propio de Semana Santa. El proceso de elaboración casera era lento y laborioso, por lo que enviar a alguien a freír mona significaba ni más ni menos que mandarlo a realizar una tarea larga y tediosa para evitarnos su molesta presencia. Es un equivalente a cuando mandamos a alguien a hacer puñetas. La frase derivaría hacia la variante más popular de irse a freír monos, o bien espárragos, churros, buñuelos, etc. Seguidamente vamos a comentar la expresión estar al loro. Se trata de una expresión común en el idioma español que se utiliza para indicar que una persona está atenta, alerta o bien informada sobre un tema o situación. Aunque su uso ha disminuido con el tiempo, sigue siendo una parte importante del léxico cotidiano en ciertas regiones de España. El origen de esta expresión ha sido objeto de debate entre los expertos en la lengua, existiendo diferentes teorías al respecto. La explicación más extendida vincula la expresión con el uso de la palabra loro
para referirse a la radio. Según esta teoría, en el lenguaje cheli, una jerga popular en Madrid durante los 70 y 80, loro era una forma popular de mencionar la radio, un aparato clave en las cárceles para que los presos pudieran mantenerse informados de lo que ocurría en el exterior. Así, estar al loro se entendía inicialmente como estar informado, en referencia a la atención constante a las noticias que se transmitían por radio. Otra teoría sobre el origen de esta expresión se encuentra en la Guerra Civil Española. Según dicen, los soldados italianos utilizaban la frase sono loro, traducido en español como son ellos, al avistar aviones del bando republicano. Con el tiempo, tal expresión habría sido adoptada por los combatientes españoles, transformándose en estar al loro para describir la necesidad de estar vigilante y atento ante posibles amenazas. En sexto lugar tenemos la curiosa expresión, pero muy usada, ¿no?, de tirar la casa por la ventana. Significa tirar la casa por la ventana, derrochar dinero, gastar excesivamente o no escatimar en gasto, usualmente al celebrar un evento especial. Su origen parece remontarse a 1763 en España, cuando el rey Carlos III instauró la Lotería Nacional. Los ganadores, al cambiar de vida, arrojaban literalmente su mueble viejo por la ventana. Detallando el origen en España de este juego, diremos que la lotería llegó de la mano de Carlos III, como hemos dicho antes, quien la importaría de una tradición de Nápoles y era muy semejante a la que ahora llamamos lotería primitiva. El primer sorteo se llevaría a cabo el 10 de diciembre de 1763. Sin embargo, debemos añadir que la lotería moderna, tal cual la conocemos, nacería en Cádiz en 1811 por iniciativa de Ciriaco González Carvajal para aportar fondos a la hacienda pública, que quedaría seriamente resentida por la Guerra de la Independencia. El origen de la palabra lotería la podemos ver en el francés loterie, que a su vez derivaría del término neerlandés loterig. Su origen remoto estaría en la voz germánica chlot o clut, vinculada a herencia, azar o sorteo de bienes, relacionado a la vez con la división de parcelas de tierra. Y para terminar comentaremos la expresión muy usada todavía de ahuecar el ala. El caso es que ahuecar el ala es una expresión coloquial originaria de México que significa marcharse, irse o largarse de un lugar, a menudo de forma rápida o inmediata. La frase hace un símil con las aves que extienden y agitan sus alas antes de emprender el vuelo, indicando que están a punto de partir. Nuestro querido y admirado compañero y amigo José Manuel Martínez Arias, relatista de cabecera de La Estantería, vuelve a estar un miércoles más en el programa con su sección El Rincón de las Historias. Hoy le escucharemos un breve relato titulado Entre la penumbra y la claridad. Más que de un cuento, se trata de una hermosa carta, unas cuantas palabras dotadas de una luz cegadora, sencillamente genial, como siempre, como todo aquello que en cada programa, amigas y amigos, nos regala José Manuel Martínez. Entre la penumbra y la claridad.
siempre te gustó madrugar. Solías entonces levantarte temprano, antes de que amaneciera, aunque hubiera ya una leve penumbra en el exterior que tú observabas a través de la persiana. En silencio salías de la habitación y de nuestra casa. Cruzabas a tientas el pequeño bosque de enfrente, no sin dificultad, y dirigías la mirada hacia el valle, al oeste. Ahí esperabas la salida del sol. Pero no era el sol lo que esperabas. Era esa luz rosada, casi anaranjada a veces, que iluminaba el valle y que apenas duraba un par de minutos. Contemplar esa luz en cualquier sitio en que te encontrases justificaba el día que tenías por delante, hasta el punto de que lo que hicieras o lo que dejaras de hacer era lo de menos. Tus éxitos o tus fracasos nada tenían que ver contigo si el día siguiente se te estaba concedido observar de nuevo esa luz mágica que el incipiente sol imponía sobre la materia, idealizándola, elevándola más allá de las cosas, descorporeizándola, o esto creías entonces. Hoy, años después, solo tú y yo lo sabemos, porque compartimos nuestro mal en silencio, sabes que estabas equivocado, porque en lugar de ello, lo que esa luz provocaba era justamente lo contrario, una extraña forma de materialidad sutil, fina, delicada y efímera, que describe perfectamente lo que le ocurre a todos los cuerpos que son o fueron. Lo bello de la materia es lo primero que ésta pierde nada más salir el sol poderoso e invadirla, como si este impetuoso sol tuviese el poder de vejar, agredir, violar y asesinar toda belleza incipiente hasta aplastarla, secarla, apergaminarla y destruirla. Solo esta luz merece la pena. El resto es amargura, desesperación y muerte. A veces también los niños se despiertan antes de su hora, tú y yo lo sabemos, y sienten la tentación de salir al bosque en plena noche. En él se extravían y pierden, y cuando llegan a ver el valle, este está ya plenamente iluminado por un sol que los ciega y les impide ver la única luz por la que vale la pena vivir. Una vez en el fondo del valle, nunca más tendrán la oportunidad de escapar de él y elevarse por encima de las rocas y de las montañas, olvidando lo que son y siempre fueron, dioses. Es un verdadero placer para mí, amigas y amigos, contar en la estantería de hoy con la grata presencia de una compañera del equipo del programa Inicto Oculi que, como sabéis, dirige nuestra querida Lourdes Páez Morales. Se trata de la conservadora de museo María José Molina Sierra, quien nos va a hablar de la apasionante vida de la excepcional escritora, profesora y bibliotecaria granadina Elena Martín Vivaldi. De nuestra compañera María José Molina diremos que, nacida también en Granada, es licenciada en Bellas Artes en la especialidad de pintura por la Universidad de esa ciudad, máster en Bellas Artes por la Universidad de California y, como hemos dicho, funcionaria del Cuerpo de Conservadores de Museos de la Junta de Andalucía. Actualmente trabaja en el Museo Casa de los Tiros de Granada, habiéndolo hecho con anterioridad en el Museo de Almería o en el de Málaga, además de en otras instituciones culturales andaluzas como bibliotecas y archivos. El foco de su investigación se ha centrado en la participación de la mujer en las artes visuales. Este interés por la visibilización de la mujer en el arte comenzó en el año 2004,
cuando dedicara su suficiencia investigadora en el programa de doctorado Investigación en la creación artística, teoría, técnica y restauración en la Facultad de Bellas Artes de Granada a la investigación de las artistas Claude Cahun, Maya Deren, Ana Mendieta y Pipilotti Rist. En los últimos años ha colaborado en revistas especializadas con diversos artículos sobre la materia, como es el caso de Precedente y Estado Actual de las tesis feministas con relación a la imagen de la mujer en la historia del arte, en Creatividad y Sociedad, revista de la Asociación para la Creatividad, o bien Nuevas narrativas de género en los museos, museo más inclusivo y diverso, en el Boletín de la Asociación de Museología y Museografía de Andalucía. Bienvenida, María José, a esta que es tu casa. Muchas gracias de corazón por acompañarnos hoy en la estantería. Hola, Tomás. Es un placer participar hoy en tu programa. Bueno, me presento. Yo soy María José Molina, soy licenciada en Bellas Artes, soy conservadora de museos, soy de Granada, ciudad donde estudié, donde trabajo hoy en día. Y bueno, por eso de ser de Granada hoy me gustaría recordar a una granadina ilustre. Ella es la poeta Elena Martín Vivaldi. Sin duda alguna, la más internacional de las poetas granadinas del siglo XX. Su obra, fuera de modas y definida como inclasificable, ha sido ampliamente difundida a través de revistas literarias. Y muchos de sus poemas han sido incluidos en antologías y traducidos para publicaciones extranjeras. Hoy, además de hablar de su faceta literaria, también les voy a contar acerca de su actividad académica y profesional y recordaré que Elena Martín Vivaldi fue una mujer que rompió esquemas por ser una mujer independiente y pionera en su época. Elena nació en Granada un 8 de febrero de 1907, ciudad en la que vivió y trabajó casi toda su vida. Además de esa faceta literaria, su principal actividad profesional la desarrolló en la Universidad de Granada, donde fue bibliotecaria en las facultades de Medicina, Farmacia y en Derecho, lo que le brindó la posibilidad de mantenerse siempre en contacto con los libros, que fueron su gran pasión. Y bueno, puntualmente también Elena Martín Vivaldi pues ejerció la docencia. Ella es la cuarta de 8 hermanos y es hija de un catedrático de ginecología y obstetricia de la Universidad de Granada, que llegó a ser el primer alcalde republicano de la ciudad. Y bueno, les contaré que después de su paso por el colegio de Riquelme en la calle Tablas de Granada, una calle muy típica, pasó a estudiar bachillerato en el Instituto Padre Suárez y fue una de las primeras mujeres que pisaron las aulas del centro por aquel entonces. Años más tarde, Elena Martín Vivaldi se diplomó en Magisterio y parece que, animada por su amigo Antonio Gallego Burín, persona muy cercana a ella, se matriculó en la Facultad de Filosofía y Letras en el curso de 1932 al 1933, llegando a ser la primera mujer en licenciarse en Filología Románica por la Universidad de Granada, en el año 1938. Terminada la carrera, Elena Martín Vivaldi iba a dar clases de latín en el Instituto Ganivet de Granada y también en el de enseñanza media de Osuna. Un año más tarde de fallecer su padre, Elena comienza a preparar oposiciones del Cuerpo Superior Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Unas oposiciones que aprobó en el año 1942. A ella la mandan a Huelva como primer destino, que lo va a tener en la Biblioteca Pública, y es trasladada en 1943 a la Biblioteca de la Universidad de Sevilla. Un año más tarde, ejerce en el Archivo General en el Archivo de Indias, para finalmente consolidar su plaza en la Universidad de Granada, ciudad a la que regresa en 1948 y de la que ya no se marchará. Entretanto, en el año 1945, Elena Martín Vivaldi publicó en Ediciones Vientos del Sur su primer libro, bajo el título Escalera de Luna. Un conjunto de 10 poemas escritos a caballo entre Sevilla y Granada y que está dedicado precisamente a su amigo Antonio Gallego Burín, aquel que le animara a estudiar la carrera de letras. Bueno, él va a ser el promotor de la publicación y quien influye también para que ella se lanzara a publicar este primer libro de poemas
que, según contaba ella, fueron rescatados por su hermano Gonzalo de unas carpetillas donde ella iba guardando todos esos poemas de esa época universitaria. Voy a hacer aquí una pausa para contarles pues, quién fue Gallego Burín. Para quien no lo conozca, este señor fue alcalde por antonomasia de Granada. Él fue historiador del arte, profesor universitario, escritor, miembro del cuerpo facultativo también de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos, político que llegó a ser director general de Bellas Artes, creador del primer Festival de Música y Danza de Granada. Vamos, él fue su primer promotor y otras 1000 cosas más. Entre ellas, también director del Museo Casa de los Tiros de Granada. Desde ese museo, de la Casa de los Tiros, se promovió esa serie El corazón manda, que eran unos cuadernillos poéticos donde se publicaron entre el año 45 y 46, entre otros, poemas de Manuel Benítez Carrasco o de la propia Martín Vivaldi. De este primer libro podríamos ahora recordar su poema La afición de la rosa. La afición de la rosa. La rosa fiel se despeña por su escalera de luna, desde su alma, cual una constante flor teme y sueña, anhela segura seña. Deleitoso el sufrimiento, pone su aroma en el viento, trastornado de esperanza, y por la luz que no alcanza, deshoja su sentimiento. Es muy interesante la información que nos ofrecía hace unos meses el Archivo Histórico Provincial de Granada, que sacó a la luz el expediente del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias de Granada, en donde ella solicitó ingreso a su regreso a Granada. Entendemos que para ejercer la docencia. En su ficha, además de su fotografía, pues se recoge la labor educativa que desempeñó Elena Martín Vivaldi en la década de los 50. Sabemos, gracias a este documento valioso, que Elena Martín Vivaldi fue una incansable trabajadora. La autora compaginó su trabajo como bibliotecaria con la docencia, por ejemplo, en el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, tal y como se recoge en su ficha, donde estuvo impartiendo una hora diaria de latín entre el año 49 y el 56. Clases que alternaba con las del Colegio de Santo Domingo, donde impartía literatura. Una mujer muy trabajadora, muy incansable, y que no solo ejerció en centros privados, sino que también daba clases como profesora ayudante de lengua latina en la Universidad de Granada. Recuerden esto, ya que volveremos a hablar de ese interés siempre por mantener su independencia económica. Entre tanto, Elena Martín Vivaldi llega en el año 53 a publicar su primera gran obra, El alma desvelada, una obra donde mezcla los planteamientos estéticos de la generación del 27 y la tradición poética heredada de los grandes autores andaluces como Juan Ramón Jiménez o Gustavo Adolfo Bécquer. 5 años después llegaría Cumplida Soledad y en 1963 Arco de desenlace. En 1968 saldría a la luz Materia de esperanza y en 1971, durante este tiempo, un libro que supuso una ruptura con todo lo que había hecho hasta entonces. En esta época, Elena fue asidua a tertulias intelectuales como la del Café Suizo. La escritora no se jubiló de bibliotecaria hasta el año 77. En 1977, en el momento de su jubilación, Elena Martín Vivaldi era directora de las bibliotecas de la Facultad de Medicina y de Farmacia. Y años antes había ejercido sus funciones en la biblioteca de la Facultad de Derecho, lugar que va a inspirar a Elena Martín Vivaldi uno de sus poemas más conocidos, Ginkgo biloba, árbol milenario. Un poema que le dedicó al árbol del jardín botánico de la universidad que ella veía desde la ventana del despacho donde trabajaba. Un ginkgo que se plantó en 1889 y que, según me consta, es uno de los más antiguos de su especie en España, si no el más antiguo. No lo sé el dato exacto. Elena construye el poema a partir de la impresión que le causa ese peculiar amarillo del árbol. Hay que decir que ella tuvo una especial sensibilidad por los árboles, que son el tema de muchos de sus poemas. Y es que hoy
Para nosotros, los granadinos, el ginkgo pues, es un árbol al que estamos ya muy hechos porque cuando se reformó en los años 90, si no recuerdo mal, o quizá a principios del 2000, la Gran Vía de Granada, pues se plantaron toda una serie de ginkgos que en toda la avenida, que ya son parte de nuestro paisaje urbano, pero claro, por aquel entonces pues sería un ejemplar bastante raro, por tanto pues es de comprender esa fascinación por este árbol que tuvo nuestra querida Elena Martín Vivaldi. Ella también sentía mucha atracción por el color amarillo. Bueno, nos metemos ya en los 80 y a comienzos de esta década Martín Vivaldi publicó su obra Nocturnos, donde demostró que estaba al tanto de las tendencias que predominaban en los poetas jóvenes entonces jóvenes. Hay que recordar que Elena fue una mujer a la que le tocó romper con el rol que estaba destinado a las mujeres. Fue una señora independiente, soltera, que trabajó toda su vida para no depender de nadie. Una mujer que fumaba en público, que solía vestir con pantalones, que asistía sola a las tertulias, muy amiga de sus amigos, muy al tanto de lo que estaban haciendo otros poetas mucho más jóvenes que ella. Hablando de estar al día de esas tendencias, vamos a recordar que fue muy querida entre la gente que entonces en los 80 eran jovencísimos, hoy ya no tanto, poetas como Álvaro Salvador, que junto a Luis García Montero y Javier Egea fueron los promotores de la corriente poética conocida como la otra sentimentalidad, y que cuando le preguntaban a algunos de ellos por aquel entonces de quién era o a quién eran sus referentes, por ejemplo en el caso de Salvador, él recordaba en alguna entrevista que cuando a él de joven le preguntaban que cuáles eran sus influencias, respondía que a él quien le gustaba era Elena Martín Vivaldi. Y es que Elena apoyaba mucho a los jóvenes poetas y tenía, por lo que ellos cuentan, pues sus puertas siempre abiertas para hablar con ellos, para conversar sobre sus influencias literarias, para hablar de libros. El propio Salvador recuerda que Elena se sentía un profeta en su tierra por la admiración que suscitaba entre los jóvenes. Y ella mantuvo una relación muy personal, no solo con Salvador, sino también con poetas como Antonio Carvajal, con José Gutiérrez, Fidel Villar Ribot, con Rosaura Álvarez, con Rafael Juárez, con la Premio Nacional de las Letras Españolas María Victoria Tienza, con Fernando de Villena, con el arabista Emilio de Santiago y con tantos otros, algunos ya tristemente fallecidos. En 1985 se publicó su obra completa con el título Tiempo a la orilla. Después de 1985 solo aparecieron unos cuantos poemas independientes y en 1990 se publica Con solo esta palabra, donde rendía un homenaje a Federico García Lorca. A lo largo de su vida recibió el reconocimiento a su obra a través de diversos premios. Fue nombrada hija predilecta de Granada en el año 1988, recibió la medalla de la Real Academia de Bellas Artes, galardones de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Farmacia, cuya biblioteca, por cierto, lleva su nombre. Y desde 1998 también hay que decir que los 3.733 volúmenes que constituían su nutrida biblioteca se encuentran depositados en la biblioteca de la Facultad de Letras. Recientemente, además, en 2006, su familia ha donado a la Universidad de Granada un fondo documental interesantísimo que incluye originales de sus trabajos, correspondencia, diarios, fotografías, toda una fuente fundamental de información para su estudio. La escritora Elena Martín Vivaldi murió en Granada en el año 1998, al poco de cumplir los 90 años, completamente lúcida, y en la ciudad que la vio nacer, donde trabajó y vivió casi toda su vida. Además de los diversos galardones de los que ya hemos hablado, hubo un precioso homenaje que tuvieron los botánicos granadinos, que tuvieron hacia ella, en el año 1996, cuando fundieron en bronce su poema Ginkgo biloba, que se puede leer a los pies de este precioso árbol en el Jardín Botánico. Con las palabras de Elena Martín Vivaldi me despido animándolos a conocer y a leer a esta autora tan querida en Granada. Un árbol bien amarillo de otoño y esplendoroso se abre al cielo, codicioso de más luz, grita su brillo hacia el jardín, y sencillo, libre, su color derrama frente al azul.
Como llama crece, arde, se ilumina su sangre antigua, domina todo el aire, rama a rama. Todo el aire, rama a rama, se enciende por la amarilla plenitud del árbol. Brilla lo que, solo azul, se inflama de un fuego de oro, oriflama. No bandera, alegre fuente de color, clava ascendente su áureo mástil hacia el cielo. De tantos siglos su anhelo nos alcanza. Luz de oriente, amarillo, aún no imagina el viento la desbandada de sus hojas ya apagada su claridad. Se avecina la tarde gris, ni adivina su soledad, esa tristeza de sus ramas. Fue certeza, alegría, otoño, faro de abierta luz, desamparo después. ¿Dónde tu belleza? Amigas y amigos, la escritora, poeta y narradora natural de Santa Cruz de Tenerife, donde reside, Loreto Perera García, vuelve a acompañarnos un miércoles más con su sección Un tiempo para leer, donde nos habla habitualmente de sus autoras, autores y lecturas preferidas. Hoy, como siempre, Loreto nos deleitará con su rica y sensible vocación, mucho más que simple reseña bibliográfica, de la primera novela de Lucía Soya Sobral, Comerás flores. Con ella, la autora gallega ganaría el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2025. La podéis encontrar, por otra parte, publicada por Editorial Libros del Asteroide. Disfrutad de este tiempo para leer de la mano de nuestra admirada Loreto Perera. Háganle caso y sigan leyendo. El día en que mi padre murió hacía sol y yo tenía hambre. Mi padre murió y bajé a Frida a hacer pis. Mi padre muerto y yo lavándome el pelo, eligiendo pendientes, probándome blusas. Ese día tuve que comprar el pan exactamente como cada día, ni muy tostado ni muy crudo, tender la ropa a la vuelta del tanatorio y ponerme los retenedores antes de dormir. Esa noche vi a mi sobrino llorar. Yo también lloré y reí. No sabíamos qué hacer con tanto dolor en los pulmones. Hola a todos y bienvenidos una vez más al programa La Estantería aquí en Radio Proverso en la sección Un tiempo para leer. Hemos comenzado con el fragmento de la novela Comerás flores de Lucía Soya Sobral de Libros de Asteroide. Nos ha parecido una novela muy bien contada. La narradora nos va metiendo en la historia para hacernos entender qué es lo que está sucediendo. Cuando terminas de leerla, esta novela sigue en ti. Es dura e impacta en su manera de contarla, pero además es muy actual y genera dolor, rabia y muchísima impotencia, porque en realidad quieres gritarle a la protagonista para que se espabile, zarandearla para que abra los ojos y tome conciencia de la realidad que la está matando y que la puede hacer desintegrarse hasta incluso desaparecer. La novela es una advertencia de las relaciones tóxicas, donde la violencia machista se hace presente desde el punto del daño psicológico hacia una mujer vulnerable, pero que al mismo tiempo es valiente, que añora ser libre, pero que no sabe cómo aceptar la pérdida de su padre y el duelo que conlleva, del que nadie quiere escuchar y del que no puede hablar. La autora, Lucía, comenta: es una novela de maltrato psicológico, pero esperanzador, o eso quiero pensar. Creo que le rodea a todo este dolor también una belleza y unas frases en futuro que ayudan a coger aliento. El padre marca la historia de Marina, porque sin esa muerte probablemente no habría caído en las garras de una persona como Jaime. Y también por cómo concebía el padre el amor y cómo ella se educa en ese amor como meta final de la vida. Tenemos a una chica joven de 24 años, inteligente, abierta, que tiene a Frida, una perra a la que adora. También tiene una buena amiga con la que convive y que es su confidente. Una hermana feminista y lesbiana, un hermano comprensivo, una madre presente y cuidadora, amigos de su edad con los que se divierte y comparte salidas, pero le falta ese novio con el que sentirse plena, porque se termina aburriendo de todas las relaciones. Yo creo que tiene puesta la mirada en la meta equivocada.
O sea, ella ha podido pasar, lo que ella ha podido pasar le pasa a mujeres de 60, de 40, de 50, de 80 años, porque todo parte del momento en el que estás y de las vulnerabilidades que tengas, que te llevan a entrar en una relación así, pero en el caso concreto de Marina, por supuesto, le atraviesan todos esos factores que nos atraviesan a los de mi generación. Cuando comencé a escribir, no pensé en nadie, en que nadie lo pudiese leer. O sea, mi único objetivo era escribir una novela y nada más. Ni soñaba con publicar ni con que nadie la pudiese leer. Una vez que comencé el proceso de relectura y de reescritura, y que ya sabía que iba a estar en librerías, me pesó mucho la mirada del lector, porque tenía miedo, mucho miedo a que la prejuzgasen y que no fueran capaces de acompañarlas en toda su historia, y de que abandonasen la lectura, porque si te enfadas tanto con una protagonista, es muy difícil luego seguirle el camino. Lucía Sobral Marín nació nació en Marín en 1989, vive en Oviedo, donde ha creado y coordinado desde 2022 el Club de las Letras Salvajes. En 2023 fue seleccionada en la residencia literaria de la Cidade da Cultura de Santiago de Compostela, dirigida por el escritor Javier Peña. Comerás flores, que como ya hemos comentado es del libro del asteroide, año 2025, es su primera novela. Nos ha gustado mucho y ha abierto los recovecos, a ella le ha abierto los recovecos de la escritura y la ha convertido en una excelente narradora que ya prepara su segunda novela, según ella misma explica. En Comerás flores uno encuentra esa voz que todos tenemos dentro y que a veces se rompe, enmudece, tiembla, pero que consigue sostenerse frente a ese dolor excesivo e inaguantable. La protagonista logra que en medio de la oscuridad la flor de la esperanza se abra paso entre la grieta del sufrimiento y del miedo. Es un libro que te lleva a creer que no estás sola, aún en plena soledad, que puedes sobrevivir al caos de un abismo que se muestra cada día más inminente. Su lectura la haces desde el corazón y cuando terminas la historia te queda una sensación de alivio que afloja el nudo que se ha ido apretando a medida que vives la realidad con Marina, la protagonista, a la que por momentos, como ya dijimos, quieres zarandear con fuerza para que espabile, para que despierte, y que en otros momentos, sin embargo, deseas abrazar y proteger de su propia existencia, de ella misma. Sus palabras, sus pensamientos, sus decisiones se llegan a convertir en los tuyos. La dureza de su realidad te cala muy hondo y te recuerda aquella vez en la que tú fuiste una Marina, perdida en el brillo del lujo y de una vida cómoda, dentro de una jaula de oro que al final no es más que eso, una jaula que te coarta la libertad y que muestra lo vulnerable que se puede ser cuando te enredas con una realidad que no era esa realidad con la que tú soñabas, ni siquiera con esa realidad que buscabas. Hemos sentido rabia, impotencia, enfado, mucho enfado y un enorme deseo de gritarle que corra en sentido contrario al que va empujada por la mano de un ser posesivo con sonrisa de ángel. Sería nuestro deseo que la lectura abriera las jaulas de tantos seres, sobre todo mujeres, que se adaptan a ser lo que no quieren ser y a estar donde no quieren estar y sobre todo a compartir su vida con quien no lo merece. El círculo se va cerrando alrededor de Marina y su vida anterior se borra perdiendo a sus amigos, a su familia, a su sueño, a su sonrisa. Desaparece hasta casi hacerse invisible. La violencia, recordemos, no siempre se ejerce con el puño cerrado, a veces se convierte en una mano amable que se extiende para anudarte e ir ahogándote entre flores, restaurantes de lujo, casas de diseño, coches de alta gama o abrazos
que como la boa constrictor te aplasta los huesos y hasta la vida. Si Lucía Soya Sobral quería incomodar al lector y mostrar una situación más común de lo que pueda parecer, con nosotros desde luego lo ha conseguido. La temática es sobre la pérdida, el duelo, la ausencia, el dolor, pero con una mirada actual y descarnada. La atmósfera llega a veces a ser agobiante por las decisiones no que toma, sino que Marina no toma, con una constante tensión entre lo que piensa y lo que no dice. Su estilo es lírico, pero cortante, casi poético, con frases directas como «se me cayó el lenguaje que a nosotros especialmente nos enamoró». Este contraste es un gran acierto porque evita caer en la sensiblería. Los personajes además son seres heridos, pero profundamente humanos. Es una novela valiente y atrevida que te exige una reflexión profunda a la que muchos lectores no están dispuestos a sumergirse. Pero si eres capaz, navegarás en un mar de sentimientos e introspecciones que seguirán tiempo después de que acabes su lectura. Su forma de narrar es diferente, pero una vez te adaptas a ella, la lectura fluye con buen ritmo y te envuelve. Además de que puede que te sientas identificada en algunas situaciones, esas que nunca creías que te pasarían y que sin embargo formaron parte de un pasado afortunadamente ya extinto. La vulnerabilidad, la inseguridad, la tristeza y el miedo hacen de Marina, lejos de lo que pueda parecer, una heroína del siglo XXI. Y sus señales de alarma, quizá, ojalá, sirvan para que otras marinas se desvíen del camino que la sociedad les ha trazado y encuentren flores que esta vez no tendrán que comerse. Muchas gracias por compartir estos minutos de literatura y, como les decimos siempre, lean y sigan leyendo. Hasta otra próxima ocasión nos despedimos con un abrazo con sabor atlántico. Volveremos a encontrarnos aquí en Radio Proverso en el programa La Estantería. Gracias por acompañarnos y hasta siempre. Es un placer para mí, amigas y amigos, presentaros a la siguiente invitada de hoy en el programa. Se trata de una interesante escritora y poeta con una voz propia y unas exquisitas imágenes, nacida y residente en Madrid. Marga Mayordomo, de vocación tardía pero entusiasta, es licenciada en Antropología Americana por la Universidad Complutense. Por otro lado, ha formado parte del colectivo de poesía Conversos y en la actualidad pertenece a la Asociación de Mujeres Poetas Genealogías. Muchos de sus textos han aparecido en revistas digitales, así como en distintas antologías. Entre sus publicaciones están La Plaquette con los huesos al aire, además de los poemarios Dedo de Martín Hidray, Premio Joaquín Benito Lucas de 2013, Pájaros Tatú, publicado por Cuaderno del Laberinto en 2018, o Yukon, versos mestizos, publicados en Más Altas Ediciones en el año 2021. Disfrutad del verso y la palabra de nuestra querida Marga Mayordomo. Bienvenida, amiga, a esta que es tu casa. Hola, buenas tardes. Quiero mandar un saludo a todos los oyentes de La Estantería. Me llamo Marga Mayordomo. Escribo poesía y también artículos y reseñas que podéis encontrar en revistas y medios de Internet. En cuanto a mi trayectoria, aunque supe que me gustaba escribir desde pequeña, empecé a escribir muy tarde, ya en la edad madura, cuando podía sacar un rato en tiempos de cuidados por enfermedad de mi familia. Mis autores de referencia son muchos. Por ejemplo, Antonio Gamoneda, Silvia Plath, Pasolini, Rimbaud, William Ospina, Anna Akhmatova, Emily Dickinson, Pessoa, Biel Temperley, etc. Respecto a mi poética, resaltar mi gusto por el collage, por el poema collage, donde pueden aparecer frases o estrofas diferentes
pero que tienen un pequeño hilo conector o una atmósfera unitaria que abre la mirada a otros universos. Sobre mis libros está la plaquette con los huesos al aire y 3 poemarios que se llaman Dedos de Martín Idray, Premio Joaquín Benito de Lucas 2013, Pájaros Tatú en Cuadernos del Laberinto 2018 y Yukon Versos Mestizos en Majalta Ediciones en 2022. El cuarto está de camino a la imprenta. Leeré de mis 2 últimos libros unos poemas. De Pájaros Tatú, un poema inspirado en Sylvia Plath. Matriz. Deliro en la noche del carbono y de las algas. Por instinto, sus filamentos se encadenan. En mí crecen miriadas de seres fríos y calientes, criaturas futuristas. Todos ellos, frutos jugosos de la carne, se atropellan. A cielo abierto, entre el seso musgoso del rocío, la gran madre bisonte viene a verme. Ruge la pampa en sus flancos. La luna orbita a su diestra. Daría lo que fuera por habitar en su lana. Presiento el punto rojo en la pupila como un virus. Me sumerjo en la hierba hasta los hombros. La piel de los reptiles se apodera de los vivos. Oh, semilla fogata de los hombres, tan dulce, tan nueva, diademas de serpientes te coronan. Te despeño en los acantilados de la fiebre. Ahora uno dedicado a alguien ausente. Gafas rosa. Mientras vivías, soñé que alguien se equivocaba, no sé, los alevines, la pila, 3 años, descabalgando el triciclo. Jugaba, tal vez, a pintarme las lentes de rosa, de color rosa muy hot, y con la música fuerte te hice bailar con las manos en alto enrojecidas y disfrutar del abrazo de todas, del mío, de mí, y olvidar a puñetazos mientras. El último de este libro. Ipanema. A ritmo de bossa de Stan Getz son los pies junto a la mano en su juego de amansar, de aplacar el hormiguero cual teenager, dando tumbos ante el hueco de esta hoja hoy, no brava, no destroyer hoy, sin dientes, man, una rareza. Y por una sola vez, sin que repitan, conceder quizás un puntito muy rosa, muy doce, a una tarde sin hueso, sin arritmias, perturbadamente blanca y sonsa per se, voilà, sin más aspiraciones. Del libro Yukon, un texto sobre la primera juventud. Blues. Acelerar. Quedarse un poco. Sentir tu corazón pegado al mío. La primera vez. Remota. Bajo la máquina del tiempo, sin nada que hacer, una mañana colorada, taza de sol, riel de trigo, en eterno movimiento siempre deseas lo que no puedes conseguir, en 2 mitades partir la luna, lo hermoso y lo aterrador de la polilla, sin territorio fértil,
tu corazón de wolframio, zagora cerca, nocturna, la mañana donde el metano vomitará los pájaros, donde sueno tan sola que no podría, no alcanzaría la pluma al vuelo. Ahora un delirio total. Delirium. Éramos navegantes, soñábamos con las especias, y la fiebre me subió a lo alto. ¿Qué tiempo es este? ¿Quién soy? Recordar, volver al scriptorium, reconquistar Camelot, Bizancio, siempre otomano el azul de Sarajevo, entre las ruinas de un puente, porque yo lo sueño, porque el sonido, porque los reflectores, porque los aviones Dakota y la V1, porque a un salto de rama en rama, con mis 10 dedos como escarpias. ¿Y qué más? Porque las nueces aún siguen duras, porque siempre es enero. Es suficiente. Se te permite impugnar, observar la distancia, la reglamentaria lejanía. La caducidad del tiempo. ¡Qué absurdo! No quiero jugar tu videojuego. Basta. Se terminó el delirio. El diablo anda suelto por el árbol. ¿La cicuta con limón? ¿La inmolación a la brasa? ¿Qué prefieres? Por favor, polvo de estrellas. Yo soy una valquiria. Leo un poema de otoño. Octubre. Me han pedido que formule una palabra. Digamos flor, pájaro, rojo. No es eso. Estaban ya distribuidos los colores. El júbilo no reconoce los fonemas en su precarísimo estado. Las alcancías del ocre, el limón furtivo, el color de los tucanes, tampoco los campos de agar-agar, quizá viejos augurios. Desconozco el poder de la palabra, insípida forever. Quiero estar sola. Moatu, autuna, oton. Todas las lenguas me traspasan el vandalismo del verbo. Y hundo las uñas en el humus, y hubo palomas, grajos, mucho río, la barbarie de los bronces. Y ahora quieres que hable. Leo el poema que da nombre al libro. Yukon. No se trata del rojo o el amarillo en los océanos de hojas. Se trata de águilas calvas, de osos, ahí rodeados de montañas que no tienen nombre, donde los remos son fuertes y los brazos largos como los días bajo la cúpula del mundo. Tenemos soledad, tenemos hambre. Intercambiamos con el alce un trozo de corazón vivo y latiente. La intensidad sin riesgo no existe en la montaña blanca, donde hileras de hombres agotados un día treparon sin descanso con la locura del oro hincada en su cerebro. Pronto renaceremos limpios, por toda vecindad vallas azules, somormujos. Un elogio a la primavera. Primavera Songs. El dominio de la luz. Apenas marzo. Evitar decir lo obvio. Incandescente floración. Renacimiento. Vida.
Y sin embargo ahí, donde se talaron los bosques, amapolas enllamaradas, brezos, pulpa de mariposas por la cintura. Imperceptible mi mano, desde la diminuta bellota hasta el árbol más viejo, dirige las estaciones. Y no hay montañas que consigan frenarme. He prohibido la muerte. Y con la simplicidad del lenguaje despliego gris y blanco sobre los arrecifes, sutil, el plumaje de mi cuerpo. Y el átomo estalla en mi ojo y me apareo en el aire infinitamente entre dos calles de nubes, temblando. Para terminar, vamos a la cordillera de los Andes. Aymara. Y a demasiada altura, otra cabeza. Islas flotantes de totora, alfombras de quinua, los camellones de papas, de sequía, a veces el ulular de los flamencos, como en proa de flecha sobre el lago, aún somos puros, entre millones de esqueletos, imploramos la lluvia, a punta de saumerio, de a poquitos extraigo la memoria. Aquí no hay chopos ni sauces, ni despampanantes flores existen. Somos la puna, los congelados soles. En las venas de los cerros, madre, en la fría noche, desvelaré mis ojos para acompañar a los muertos que no se han ido. Como esos reyes de piedra, exhaustos de mirar al cielo, bailamos, celebramos, caminamos, como las antiguas caravanas hacia ningún lugar, como un hombre solo que escapa a la muerte por el camino inca hacia los valles del Amazonas descolgados. ¿Cómo es posible leer en un jardín como este? Flores y hojas perennes de todas las latitudes cobijan un aire de fresca y pujante vitalidad. ¿Cómo abrir un libro, aquí en donde los aromas y los colores describen sin abstracciones la vida? En un banco del jardín que es toda la isla, alguien ha dejado, tentador para mí, un libro. Casi con un designio de bibliomancia lo abro al azar. En este momento un nubarrón tormentoso se forma y se deshace súbito en agua inoportuna. Sin embargo, he tenido tiempo de reconocer un texto homérico en bellísima traducción. El agua, que cae fuerte, se seca en el mismo momento de tocar las cosas, ya que la lluvia no alcanza a mojarme, sino a intensificar más la armoniosa realidad. Vuelvo a abrir el libro. Cuando me dispongo a complacerme en buenos exámetres odiseicos compuestos en romance, la página ya no contiene el texto traducido, sino el mismo original, en verso manuscrito con arcaico primor y que puedo entender como lengua propia. Busco en otras páginas, y según mi deseo, hallo también en versión original todos cuantos textos me interesan y que asimismo leo con inesperada familiaridad. Mientras la lluvia me asiste con su frescor y su transparencia, en este volumen gozo de toda la belleza escrita por los hombres. Yo también me intensifico en luz y en serenidad, pues encuentro mis obras tal como me hubiera gustado poder escribirlas. Con respetuosa prudencia, no quiero ir más allá de lo escrito por mis contemporáneos.
¿No es bastante haber tenido en un solo volumen todas las páginas que se han escrito y poder leerlas en la lengua de sus autores? Al irme de Biblionisos dejé la ópera omnia. Yo no debía ser el único que tuviera acceso al prodigio. Otras palabras mías, tal vez muy pronto, se encontrarán en su breve pero total número de páginas. Los libros futuros son una esperanza, sobre todo los míos, pues aún no los he vivido. Enlazando, como solemos hacer, el final del programa con su comienzo, he querido acercarme al término de la estantería de hoy con otro texto de nuestro admirado Enrique Badosa, concretamente con el que titula Biblionisos, que se encuentra en Cuaderno de las Ínsulas Extrañas dentro de la colección Cuadernos de Barlovento. Creo algo digno de reseñar que dentro de la prolífica obra de Badosa destacará especialmente su interesante faceta de traductor. Digna de mención serán sus versiones al castellano de Quinto Horacio Flaco, Ramón Llull, Paul Claudel, Salvador Espriu o Mariana Alcoforado, religiosa portuguesa de la Orden de las Clarisas que vivió entre los siglos XVII y XVIII. Sus cartas portuguesas, 5 famosas misivas amorosas, están consideradas como una obra maestra de la literatura universal. Para finalizar, os recuerdo que existe abundante material sonoro y audiovisual del autor, tanto en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes como en la Asociación Colegial de Escritores de Cataluña o en la propia web del escritor. Por mi parte, os recomiendo la entrevista en el programa La Montaña Mágica acerca de su libro Trivium 1956-2010, publicado por Editorial Funambulista. Podéis disfrutar de ella en YouTube. Me despido por ahora de todos vosotros, amigas y amigos de la estantería. Espero que el programa de hoy os haya resultado realmente de interés y de provecho. Pronto, muy pronto, volveremos a escucharnos. Gracias por continuar ahí.